sabemos el por qué estamos en nuestros hogares, pero aún dice la palabra de Dios, aún en nuestra casa podemos andar en integridad. Tenemos el privilegio de adorar a nuestro Dios con libertad y que nuestro Dios se haga presente en todo hogar, en toda vida. No tenemos que decir que nomás aquí se hace presente. El Señor tiene el poder de estar en su hogar, en su vida, en cualquier parte que usted se encuentre. Y si usted se encuentra enfermo, también dice, aún en su cama, dice, dé gloria a Dios, cante aún en su cama, deleítese porque Él tiene contentamiento de su pueblo. Y nosotros vamos a cantar unas alabanzas a nuestro Dios. Esperamos que junto con nosotros usted también se deleite en la presencia de Dios, porque hoy es el día de salvación y de adorar a nuestro Dios. Así que unámonos, cantemos a su nombre. Dice que vengamos ante su presencia con acción de gracias, porque no hay otro Dios como nuestro Dios. Amén. Aquí estamos dispuestos ante ti para adorarte, Señor. Hoy te entregamos nuestro corazón como una ofrenda de amor, Señor. Hemos venido a ministrarte y a adorarte, Señor. Reconocemos que no hay nadie como tú, y hoy te cantamos. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Quiero decirte que mi vida te pertenece, porque tú, Señor, tu vida diste por mí. Y en este canto yo te entrego mi amor para exaltarte, que todo el mundo sepa que no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Amado mío, mi corazón te canta a ti por todo lo que has hecho en mí, Señor Jesús. Mi vida es tuya, mi vida es tuya, Señor. Te doy
como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, precioso Jesús. ¿Por qué no le dice: Señor, mi vida es tuya, mi vida es tuya, Señor? Tú puedes hacer tu voluntad como tú quieras, Dios. Aquí está mi corazón, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi hogar, Señor. Digámosle en una: mi vida es tuya, Señor. Tú tienes el control, Señor. Y donde yo esté, Señor, ahí te alabaré. Porque mi corazón ha decidido alabar al Dios de Israel, al Creador de los cielos y la tierra. Y no hay barreras ni murallas que nos separen, amén. No hay distancia que nos separe, porque tenemos un corazón que adora al Dios, que se puede hacer presente en todo lugar y que escucha. Y dice: claman los justos y Jehová los oye. Cuanto más cuando adoramos su santo nombre con todo nuestro corazón y buscamos su presencia. Adoremos su nombre con libertad y sumerjámonos en el poder de tu Santo Espíritu. Dejemos que Él obre nuestro corazón, que Él ministre nuestra vida, amén. Yo navegaré en el río de tu Espíritu, y ahí adoraré al Dios que me amó. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me perdonó sin ninguna explicación. Una vez más,
yo navegaré en el río de tu espíritu, y ahí adoraré al Dios que me amó. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me perdonó sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, dígale con todo su corazón: Señor, llena mi vida. Señor, dame la fortaleza. Señor, aumenta mi fe. Glorifícate en mi debilidad, Señor. Tú eres nuestro refugio, la roca de salvación, Señor. En ti es que nos hemos refugiado, Señor. Pero que sea un momento, Padre, para estar en tu presencia, para llenarnos con tu espíritu, para llenarnos en tu presencia, para entrar al trono de tu gracia, Señor. Y no solo alcanzar misericordia, sino ser revestidos, Señor. Concédenos adorarte, Señor, aún en nuestra cama, ahí en nuestro hogar, en donde sea que haya un corazón, Señor, dispuesto. Tu Santo Espíritu se mueva, Dios. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Sí, Señor, gracias, Padre. Aleluya. Aunque oigamos de cifras de muerte, de caos, el Señor sigue teniendo el control, hermano. El Señor sigue teniendo el poder en sus manos. Y no hay nadie que arrebate el poder de Dios, porque Él es más grande que cualquier cosa que pudiera existir, porque Él creó todas las cosas. Él es el Dios todopoderoso, y a lo mejor todavía no podemos ver, a lo mejor todavía usted quisiera ver resultados diferentes, pero Él sigue obrando, Él no descansa, Él sigue protegiendo, enviando sus ángeles ahí donde usted está, ahí donde estamos cada uno de sus hijos, y aún tiene misericordia del que Él quiere tener. Así que aquí estamos para adorar a nuestro Dios y deleitarnos en su presencia.
Usted y yo aún respiramos y dice su palabra ahí en Salmo 150, todo lo que respire, alabe a Jehová. Y Él es nuestro Dios, el brazo fuerte. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Que no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, y siempre estás sobrando, aunque no pueda
ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú eres la roca de nuestra salvación. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Y así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Y así eres tú. Así eres tú. Y así eres tú. Así eres tú. Gracias, Señor, bendito eres, Padre. Te alabamos, Señor, te glorificamos en esta tarde, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, en este lugar y conectados, Señor, Padre, a través, Señor, de las redes sociales, Señor, para transmitir, Señor, este servicio a tu nombre, Padre. Te doy gracias, Señor, el día de hoy por esa misericordia,
por ese favor, Señor, inmerecido que tú nos das, pidiéndote, Señor, que esta pandemia, Señor, pronto sea controlada, pronto pase, Señor, de largo, Señor, de tus hijos, para que pronto, Señor, podamos estar todos juntos nuevamente en coinonía, en unidad, Señor, en el vínculo perfecto del amor, Señor. Gracias te damos el día de hoy por permitirnos, Señor, por lo menos, Señor, tener estos medios, Señor, por los cuales todavía podemos transmitir, Señor. En los tiempos antiguos, donde había persecución, donde no había reuniones, Señor, dice que se escondían para reunirse en las casas. Y aunque hoy no hay persecución, sin embargo, ahí estamos, Señor, en nuestras casas, reunidos, Señor, en esta tarde, para participar de la mesa del Señor, para comer del Cordero, Señor, el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú te la mereces, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a entrar a la palabra, hermanos, el día de hoy. Un pequeño mensaje solamente, ¿verdad? Allí, si gusta abrir su Biblia en Éxodo. Si le mueves poquito a la batería, mija, para que no esté sonando ahí, ¿verdad? Vayamos allí a Éxodo, hermanos, el capítulo 12, el versículo 1 y al versículo 3. Vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que compartía ya con ustedes el día de ayer, hablando de comiéndonos al Cordero por familias. Yo creo que en estos tiempos difíciles es importante que entendamos, ¿verdad? Que necesitamos comer al Cordero por familias en casas, en nuestros hogares, en nuestras casas. Yo creo que en estos tiempos tan difíciles debemos de permanecer en la fe, ¿verdad? Sin estar pensando entrando en pánico, absolutamente que no, sino solamente esperando en Dios, porque Él es al final de cuentas el que nos va a ayudar el día de hoy. Vamos a leer ahí en Éxodo 12, del 1 al 3, dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Ayer hablábamos, hermano, en esta cuarentena de comer el cordero en familia. La Escritura nos enseña que el pueblo de Israel se le instituyó comer al cordero, ¿verdad?, por cada familia, es decir, agarraban un corderito, lo sacrificaban para el Señor, hacían un holocausto y comían ciertas partes del cordero, y de eso le quiero hablar el día de hoy, de las partes que nosotros debemos de comer del cordero. Como ya sabemos nosotros, hermano, nuestro cordero pascual, ¿verdad?, donde se celebraba la primera Pascua, o el Pasaj, o en inglés lo que se llama el Passover, ¿verdad? Para nosotros nuestro cordero viene a ser el Señor Jesucristo. Dice que Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he ahí el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces ese cordero es el recordatorio, ¿verdad?, para el pueblo de Israel, y para nosotros la figura, la representación de aquel cordero que nos liberó del pecado. A ellos los liberaron de Egipto, es decir, a nosotros nos liberan del mundo, del pecado. Los liberaron de la esclavitud de Faraón y de los egipcios, es decir, del diablo, del pecado, de los demonios, ¿verdad? Y fue el cordero, a través de su sangre preciosa, que nos da esa libertad. Entonces, la orden principal era comer al cordero por familia. Y es de lo que yo quiero hablar el día de hoy. Ahora, una de las preguntas que surge, ¿verdad?, es ¿cómo se comía el cordero? ¿Cuál era la forma en que el pueblo de Israel comía el cordero? Porque esa es la manera en que nosotros también vamos a comer el cordero en casa. Dice que era por familias y que se tenía que comer en casa. Si la familia era muy pequeña, entonces dice que se podía invitar a alguien más. Entonces yo creo que en esta cuarentena, ¿verdad?, tenemos que ponernos a pensar en los hermanos, en las hermanas que no usan la tecnología.
Y estaría bonito, ¿verdad?, invitarlos a nuestra casa para decir, bueno, como ustedes no pueden usar Facebook, no pueden usar YouTube, ¿por qué no vienen a nuestra casa y aquí lo vemos, aquí compartimos el cordero? Dice que si la familia era muy pequeña y el cordero era muy grande y no se lo podían comer, que invitaran a otras familias para que les ayudaran. ¿Por qué no el día de hoy, verdad, en esta cuarentena, verdad, que tenemos, por qué no invitar a esos hermanitos, verdad, que no tienen internet o que no tienen manera de ver la predicación o de ver el servicio? Eso sería tal vez compartir el cordero, verdad, con otras familias. Ahora, es importante, hermano, que entendamos entonces cómo debemos de comer al cordero. Aquí estamos compartiendo la mesa del Señor, aquí está el cordero, aquí está su palabra y debemos de comerlo, pero hay una manera específica. Vayamos allá a Éxodo, en el mismo capítulo 12, pero bajemos nuestros ojitos allá al versículo 7, del 7 al 10, y vamos a ver los detalles de cómo se comía el cordero por familias. Vamos a analizar estos detalles. Dice la palabra del Señor, Éxodo 12, del 7 al 10. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Note cómo debería de comerse: carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Fíjese lo que se tenía que comer: su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Entonces, hermano, es muy importante que entendamos 5 cosas que se deberían de hacer cuando comemos al cordero. Primero, dice que se tenía que comer pan sin levadura. Cuando hablamos de pan sin levadura, hermanos, estamos hablando de comer al cordero sin contaminación. Es decir, ningún tipo de pecado, ningún tipo de contaminación. Cuando comemos el pan sin levadura, para quitar toda contaminación, dice la Escritura que debemos de comer el pan de sinceridad y el pan de verdad. Entonces ahí aparecen 2 elementos muy tremendos. Nosotros como hijos de Dios, como familias en casa, siempre debemos de andar con sinceridad y siempre debemos de hablar la verdad, porque eso es comer el pan sin levadura, sin contaminación. Vayamos a 1 Corintios, el capítulo 5, versículos 7 al 8. Y vamos a ver ahí la instrucción del pan sin levadura. 1 Corintios 5, del 7 al 8. Dice la palabra del Señor: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, comer el cordero se comía con pan sin levadura. Eso quiere decir comerlo con sinceridad, comerlo con verdad. Es decir, nosotros como familias debemos de siempre dejar la contaminación del mundo, la contaminación de la carne, la contaminación del pecado, que esa es la antigua levadura, y tomar una masa nueva. La masa somos nosotros. ¿Para qué? Para ser moldeados por el Señor Jesucristo. La segunda cosa que deberían de hacer ellos dice que deberían de comer al cordero con hierbas amargas. Ahora, esto representa, hermano, las pruebas, esto representa los sufrimientos que nosotros como pueblo de Dios tenemos que pasar. Nosotros como iglesia del Señor Jesucristo tenemos que entender que es a través de las pruebas, a través del sufrimiento, que nosotros podemos crecer en Dios. Si nosotros no tuviéramos ningún tipo de prueba, ningún tipo de sufrimiento, nos quedaríamos en el mismo nivel. Sin embargo, ese nivel de gloria nos va a llevar hasta llegar al reino de los cielos. Ahora, en Hechos 14:22 es muy interesante lo que nos dice. Vayamos ahí y analicemos esto. Hechos 14:22.
dice la palabra del Señor, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, fíjese lo que les dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces ahí nos dice la Escritura que es necesario que tengamos tribulaciones, que tengamos pruebas, que tengamos sufrimientos. ¿Para qué? Para poder entrar en el reino de Dios. Una cosa es el reino de los cielos, otra cosa es el reino de Dios. Cuando el Señor Jesucristo vino, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el reino de los cielos ya está con nosotros, pero el reino de Dios entró en el momento en que entró Cristo a nuestro corazón. Pero ahora lo que nosotros tenemos que hacer es entrar al reino de Dios. El reino de los cielos y el reino de Dios son dos cosas muy diferentes. Ahora, ¿cómo vamos a entrar según la Escritura al reino de Dios? A través de las pruebas, a través de las tribulaciones, a través de los sufrimientos, es decir, comiéndonos al cordero con hierbas amargas. La amargura en el cristianismo no debe de ser de tristeza, sino al contrario, quiere decir que Dios nos está trabajando, que Dios nos está moldeando para que podamos entrar al reino de Dios. Amén. La tercera cosa que deberían de comer del cordero, dice que se tenían que comer la cabeza. Y eso es una parte muy importante de comer el cordero. ¿Por qué? Porque comer la cabeza quiere decir tomar la mentalidad de Cristo, tomar la mentalidad del cordero. Comerse la cabeza es cambiar de mentalidad, es dejar de pensar como yo pienso y empezar a pensar como piensa Cristo, como piensa el Cordero de Dios. No pensar, hermano, cosas que nos dañan, no pensar cosas que pasarían negativamente, sino pensar lo que Dios pensaría, pensar lo que Cristo pensaría. Eso es comerse la cabeza del Cordero, es comerse los pensamientos del Señor Jesucristo. Por ejemplo, como matrimonio es no tener pensamientos de divorcio, sino al contrario, pensamientos de restauración, porque Cristo mismo dijo que el divorcio era por la dureza del corazón de la gente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que tomar el pensamiento que Cristo tenía. Comer la cabeza del cordero, por ejemplo, es no juzgar a los demás. El mismo Cristo dijo que no juzguemos a nadie, sino que al contrario, tomar la cabeza o comer la cabeza del cordero, la cabeza de Cristo, tomar los pensamientos de Cristo, es ver a las personas, a nuestros semejantes, sin juzgarle por sus errores, porque Cristo jamás condenó a nadie. De hecho, Él dijo, yo no vengo para condenar a nadie, sino para salvarlos, ¿verdad? Vayamos ahí a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. 1 Corintios 2:16, y veamos qué es tener la mente de Cristo, comer la cabeza del cordero. Entonces hasta ahorita llevamos tres cosas: comer pan sin levadura, comer hierbas amargas y comernos la cabeza del cordero. Recuerde que estamos hablando de comer al cordero en familia, comer al cordero en casa. Entonces dice 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, si vamos a Filipenses 4:8, usted me acompaña ahí, Filipenses 4:8, y vamos a ver qué nos dice acerca de esta mentalidad. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, es decir, si usted no piensa en cosas verdaderas, no se está comiendo la mente del cordero, la cabeza del cordero. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, dice, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando nosotros pensamos en todas estas cosas, entonces estamos comiendo la cabeza del cordero, es decir, estamos poniéndonos los pensamientos de Cristo en nuestra cabeza y dejando nuestros propios pensamientos. Ok, la número 4 dice que se tenían que comer las patas del cordero. Ahora,
Cuando nosotros hablamos de pies, de patas, ¿verdad? Del animalito, es con lo que caminan. Entonces estamos hablando de nuestro caminar, estamos hablando de nuestras obras, es decir, cómo estamos nosotros delante de Dios, cómo está nuestra familia delante de Dios, cómo está nuestro caminar. ¿Es nuestro caminar derecho delante de Dios o tenemos un caminar chueco? Es decir, ¿estamos caminando delante de Dios como deberíamos de caminar? ¿Somos de los que andan en el camino o somos de los que están solamente junto al camino? Cuando nosotros comemos las patas del cordero, eso quiere decir que nosotros, hermano, estamos arreglando nuestro caminar, nuestra conducta. Dice que tenemos que tener una conducta, una fe que demuestra que nosotros realmente le creemos a Dios. Entonces, comer las patas del cordero es cuidar nuestra conducta, es cuidar nuestro comportamiento, es cuidar nuestro caminar. Nosotros tenemos que comer esas patas del cordero para que nos hagan enderezar nuestros pasos. Dice que la palabra de Dios es lámpara, es lumbrera para nuestro camino. Dice que cuando nosotros comemos las patas del cordero, entonces Él se encargará de enderezar nuestras sendas que han sido ya torcidas y podremos caminar derecho en el camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y por último, la número 5 dice que se tenían que comer las entrañas del cordero. Cuando nosotros hablamos de entrañas, la Biblia hace mucha referencia a que tuvo misericordia en sus adentros, es decir, en sus entrañas. Entonces, cuando hablamos de entrañas, hablamos de tener misericordia. Un verdadero hijo de Dios, una verdadera familia de Dios, una familia que come al cordero, un verdadero hijo de Dios que come al cordero, es una persona que siempre va a tener misericordia. Es una persona que siempre va a tratar de ver lo positivo en la gente, en las personas, en los semejantes. Es una persona que siempre va a tener compasión de los demás que lo rodean y hace misericordia. Cuando nosotros hacemos misericordia, tenemos que entender que esta parte es muy importante, porque hacer misericordia quiere decir no estarle recordando las fallas a las personas. A veces nosotros pensamos que hemos hecho misericordia con alguien y que se mereció nuestro perdón o se ganó nuestro perdón, pero sin embargo, ¿verdad? Le seguimos recordando sus errores, le seguimos recordando sus fallas. Eso no es tener misericordia. Tener misericordia es no ver las cosas en las personas negativas, sino recordar que así como nosotros perdonamos y a medida que nosotros perdonamos, el Señor nos perdonará también a nosotros. Ahora, ponga eso al revés. Quiere decir que si nosotros no perdonamos, no hacemos misericordia para con los demás, Dios no va a tener misericordia de nosotros. Dios no nos va a perdonar a nosotros. Comer las entrañas del cordero en familia quiere decir que en las familias hay perdón, que en las familias hay misericordia, que en las familias sabemos, hermano, ver las cosas positivas de nuestros familiares y no solamente las cosas negativas. A veces comemos al cordero y omitimos comer ciertas partes del cordero porque son difíciles de comer. Sin embargo, el cordero se tiene que comer completamente. Es por eso que Cristo dijo en una ocasión, ahí vayamos a Mateo 9:13, vayamos ahí y leamos lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de la misericordia. Mateo 9:13. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos tenían un problema. Los fariseos pensaban que ellos eran misericordiosos, pero ¿hacia quién era la misericordia? La misericordia que ellos tenían era hacia las personas que les caían bien, era hacia las personas que no tenían problemas con ellos, pero las personas que ellos consideraban personas no dignas,
Entonces no tenían misericordia de ellos. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo: yo he venido a llamar a pecadores. Yo no he venido a llamar justos, sino yo tengo misericordia de los pecadores. Entonces, ¿de quién tenemos que tener misericordia nosotros como hijos de Dios? Si comemos las entrañas del Cordero, obviamente tenemos que tener misericordia de aquellas personas que nos han ofendido, que nos han dañado, las personas que no nos caen bien, las personas que para nosotros, entre comillas, no son dignas de nuestro perdón, no son dignas de ni siquiera tener una atención con ellos. Bueno, pues a esas personas son a las que tenemos que tener misericordia. Porque si solamente amamos a los que nos aman, dice la Escritura, si solamente nos caen bien las personas que nos dan regalos o las personas que nos tratan bien, entonces, ¿qué de diferente hacemos? Dice la Biblia que eso lo hace la gente de afuera. Pero sin embargo, si nosotros amamos a los que nos persiguen, a los que nos vituperian, a los que han dicho aquel chisme de nosotros, ¿verdad? Y tenemos misericordia de ellos, entonces estamos practicando lo que el Señor dijo. Vayan y aprendan primero lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. La palabra del Señor nos está hablando y nos está enseñando que comer al cordero significa comer cada una de esas partes de la manera en que Dios quiere que las comemos. Entonces, aunque en estos días, hermano, se venga la cuarentena, el coronavirus, los problemas en el hogar, por ahí he visto muchos memes, ¿verdad?, de personas que han dicho que apenas el tercer día de la cuarentena y ya se pelearon con toda la familia y ya cada quien está en un cuarto separado, ¿verdad? Y que ya se acabaron toda la comida de la alacena que tenían para los 2 meses, hermano. Aunque se vengan cosas similares, nosotros, hermano, tenemos que comer al cordero en familia. Yo le invito a comer el cordero en familia. Que en nuestro hogar se practiquen estas cosas que hemos hablado el día de hoy. Nuestro lema durante esta cuarentena en esta iglesia va a ser comer al cordero por familia. Yo creo que Dios nos está dando una oportunidad enorme. Se están viendo casos donde familias enteras que han estado ya encerradas por días, han empezado incluso hasta a platicar entre ellos, ¿verdad? Y eso es muy raro. Ya dejaron el celular a un lado y empiezan a jugar juegos de mesa, ¿por qué no hacerlo nosotros? Leyendo la palabra, estudiando las escrituras, teniendo, hermano, esa comunión, comiéndonos al cordero en casa. Entonces, primeramente, dejemos la contaminación y busquemos la sinceridad y la verdad. Esto es comer pan sin levadura. Soportemos las pruebas para recibir un galardón al final. Esto es comer las hierbas amargas. Tomemos la mente de Cristo y cambiemos nuestra mentalidad. Esto es comer la cabeza del cordero. Enderecemos nuestro caminar, es decir, cambiemos nuestro comportamiento y nuestra conducta, esto es comer las patas del cordero. Y siempre recordemos hacer misericordia a los demás, esto es comer las entrañas del cordero. Entonces esto es comer al cordero por familia. Si nosotros durante esta cuarentena, si nosotros durante el resto de nuestra vida como hijos de Dios practicamos estas cosas, entonces nuestra relación primeramente con Dios y con nuestro prójimo va a ser mejorada en un 100%. Porque la Escritura nos dice que después de que ellos comieron el cordero, dice que después de que ellos participaron de la mesa del Señor y comieron de ese cordero y pusieron la sangre en el dintel de las puertas de las casas, después de eso pasó el ángel de la muerte sobre ellos y no tocó a ninguno de los primogénitos del pueblo de Israel que estaban en la casa y que habían comido el cordero. ¿Qué quiere decir eso? Que esta calamidad va a pasar, que esto, hermano, va a pasar sobre aquel hogar que haya comido el cordero en familia. Esto va a pasar sobre aquellas familias que tengan la sangre del cordero en el dintel de las puertas. Y después de que pasó el ángel de la muerte, sin tocar a ninguno de los hijos de Israel que
que había participado de comer al cordero, dice que entonces ellos salieron de Egipto con mano poderosa y cruzaron el Mar Rojo hacia su bendición. Después de esta cuarentena, yo creo, hermano, que muchos de nosotros, comiendo al cordero en casa y reflexionando en la Escritura y reflexionando en lo que Dios tiene, vamos a ser mejores creyentes de lo que éramos antes de la cuarentena. Yo creo que esto Dios lo está utilizando a nivel mundial para que haya un despertar de su iglesia, para que haya un despertar del pueblo de Dios y para que entendamos una cosa, que comer al cordero en casa es importante. Que comer, hermano, miren, una de las cosas que estaba sucediendo mucho últimamente era que en las iglesias se estaba descuidando mucho la familia. En las iglesias se estaba descuidando mucho el tener ese Passover, esa Pascua espiritual de comer al cordero en la casa. Y dejábamos todo para cuando viniéramos a la iglesia. Que los maestros de escuela dominical le enseñan a nuestros hijos, que el pastor nos predique y nos lea la Biblia, y todo lo habíamos dejado para que lo hicieran por nosotros. Hoy no. Hoy Dios está diciendo que es tiempo de que su iglesia arregle su casa, de que su iglesia arregle, hermano, su hogar y coman al cordero en casa. ¿Para qué? Para que las familias sean fortalecidas. Yo creo que esto el Señor lo permitió para que nosotros como iglesia mundial entonces pongamos atención a nuestros hijos, pongamos atención a nuestros hogares. Imagínense qué tristeza, hermano, realmente que muchos padres de familia, su quejar no era que había coronavirus, ni que sus hijos se podían enfermar. ¿Sabe cuál es la queja de los padres? Que iban a tener que estar con sus chimpayates, hermano, por 3 semanas. Y dice, ¿ahora qué vamos a hacer con tanto niño, verdad? Y ahora, hermano, imagínense, son sus propios hijos y ni ellos los quieren. Y así los quieren andar mandando a las guarderías y a las escuelas y a las iglesias. No, hermano, yo creo que el Señor está pidiendo que su iglesia voltee hacia su familia y que aprovechemos el tiempo que nos van a dar, porque esto se va a poner un poquito peor todavía. No lo quiero alarmar ni nada. Se va a poner un poquito peor todavía, pero es la oportunidad. Aquel que esté en su hogar, con su familia, participando del cordero y tenga la sangre de Cristo sobre su hogar, dice que los padres de familia, yo les hablo a ustedes, dice que los padres de familia eran los que eran encargados de preparar al cordero. ¿Estás preparando al cordero en tu hogar? ¿O estás solamente viendo Netflix, viendo Hulu, viendo, ¿verdad?, todo eso para matar el tiempo? ¿O estás diciendo, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a comer el cordero en familia? Vamos a reflexionar todos, hermano, como iglesia del Señor, para que cuando esto pase de nosotros, salgamos en victoria, como lo hizo el pueblo de Israel. Crucemos ese Mar Rojo y lleguemos a la tierra de nuestra bendición. Yo creo que había una crisis, se estaba presentando ya desde hace muchos años una crisis en las familias de las iglesias. Estaba empezando a haber mucho divorcio, pues ahora, hermano, la cuarentena tiene a los esposos así, mire, aunque no se quieran, ¿verdad? Ahora van a tener que estar ahí juntitos, hermano, agarrados del chongo como sea, o se arreglan o se matan, ¿verdad? No los va a matar el coronavirus, los va a matar, hermano, ahí estar juntos, ¿verdad? O se arreglan o se matan. Los hijos de igual manera. Ahora los hermanos que se peleaban, hermano, van a tener que estar en la misma casa y a veces hasta dormir en el mismo cuarto y todo el rollo, ¿verdad? Entonces yo creo que Dios está haciendo esto, hermano, para que nosotros pongamos atención y entendamos que si nosotros participamos del cordero en familia, esto va a pasar sobre nuestro hogar. El ángel de la muerte no tocará nuestra morada. Mas hay de aquel que no participó del cordero, porque las familias de Egipto y algunas familias de Israel, incluso yo creo que no participaron del cordero, que no obedecieron a la ley del Señor que decía comer el cordero en casa y poner la sangre en el dintel de las puertas. Y muchos de ellos vino el ángel de la muerte y acabó con sus hijos, con sus primogénitos. Y yo creo que el día de hoy el Señor nos ha hablado para que nosotros tengamos esto a cuenta. Come el cordero en casa. Come la cabeza, come los pies, las patas del cordero, las entrañas, con pan sin levadura, con hierbas amargas. ¿Para qué?
para que nosotros entonces podamos tener victoria en nuestros hogares. Así que vamos a hacer una oración. Le voy a pedir a los hermanos que vuelvan a subir en esta ocasión. Y vamos a orar ahí en casita, ahí donde usted se encuentra, con su familia, con sus hijos, con su esposo, con su esposa. ¿Por qué no hacemos una oración por las familias? ¿Por qué no hacemos una oración por aquellos que están en casa y que van a comer al Cordero en casa? Vamos a estar orando, vamos a estar participando de la mesa del Señor virtualmente el día de hoy. Yo creo que este mensaje corto, conciso, pequeño, pero directo, el Señor nos habla de comer el Cordero. Es tiempo, hermanos, que cambiemos nuestra manera de actuar en nuestra casa, que cambiemos nuestra manera de pensar, que cambiemos nuestras actitudes delante de Dios, que dejemos toda contaminación, que no estemos malgastando este tiempo que Dios nos ha dado con cosas que no van, que dejemos toda mala actitud, toda contaminación, toda levadura, y comamos pan sin levadura. El verdadero pan es el pan que descendió del cielo, el maná, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el día de hoy hagamos esa oración de fe y pidamos que el Señor nos permita comer al Cordero el día de hoy en nuestros hogares. Ahí donde tú estás, ¿por qué no invitas a tu familia? ¿Por qué no invitas a tus hijos y le dices, vamos a hacer una oración? Vamos a comer el Cordero, vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Si estabas pensando negativamente, si estabas entrando en pánico, ten paz, ten confianza, ten seguridad de que Dios va a hacer que esto pase de largo si tú comes al Cordero en tu casa. Cambia tu actitud con tu familia, cambia tu comportamiento con tu esposa. Eso es comer al Cordero. Estos sufrimientos, estas pruebas, estas luchas, pásalas con gozo, porque es necesario que a través de muchos padecimientos nosotros entremos al reino de Dios. Es a donde queremos entrar, al reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia ministrando a las familias que hoy están conectadas, a esas familias que han tomado de su tiempo este domingo para conectarse junto con nosotros el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, el que nos ayude por familias a comer el Cordero. Que nos ayudes a nosotros como padres de familia a preparar el Cordero en nuestra casa, a preparar esa cabeza, ese pensamiento negativo fuera y tomamos la mente de Cristo. Señor, a cambiar ese pan con levadura, ese pan de pecado, ese pan, Señor, de contaminación, y transformarlo en una masa sin levadura, donde tú nos puedas moldear y trabajar. Señor, toda hierba amarga la pasamos, Señor, la comemos. Esa amargura, Señor, ese sufrimiento, esa prueba y esa lucha la recibimos, pero que tú nos ayudes, Señor, a sobrellevarla en el nombre de Jesús. Ahí donde está, Señor, cada familia, esas patas, Señor, nos las comemos, cambiamos nuestro caminar, enderezamos lo que estaba torcido, Señor, para que tú, Señor, nos puedas ayudar en el camino. Porque no es estar del lado del camino como estaba, Señor, aquel samaritano que fue golpeado, sino es ir en el camino. El camino eres tú, que nos lleva a la vida, a la verdad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora clamamos, Señor, por cada familia que está conectada, por cada familia, Señor, que no puede estar aquí, pero que sin embargo, Señor, están aquí en espíritu, Señor, con nosotros, Señor, participando de la mesa. Aquí está el Cordero servido. Aquí está, puedes participar en tu familia, puedes participar en tu hogar. Gracias, Señor mío. Gracias, Padre, que tu palabra llegue, que tu palabra penetre, Señor, en donde tiene que penetrar. A través de tu Espíritu Santo, Señor, lo pedimos el día de hoy. Maravilloso eres. Maravilloso eres. Permanezca ahí en su hogar. Ore por sus hijos. Aproveche si están ahí cerca. Ore por ellos. Ore por su esposo. Ore por su esposa. Coman al Cordero. Inviten
Inviten al Espíritu Santo a sus vidas, a sus hogares, a sus familias. Es tiempo de reflexionar. Es tiempo de salir adelante positivamente. Esto no es para muerte, sino para vida, para que Dios se glorifique en las iglesias, en las familias. Gracias, Señor. A ti te damos toda la gloria. Vamos a entonar ese canto, hermanos, que estaban entonando al final para ministrar. Él está aquí y Él se mueve con poder, porque Él es milagroso. Él abre todo camino. Él abre sendas donde parece que no hay caminos. Gracias, Señor mío. Eres bueno, Señor, eres bueno. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tú en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré. Adórale en tu hogar. Adórale en tu casa. Adórale, adórale. Aquí estás, Invita al Cordero. obrando en mí, Prepáralo en tu casa. te adoraré, Prepáralo con pan sin te levadura, adoraré. con hierbas amargas. Milagroso, Come la cabeza. abres caminos, cumples promesas, Come las patas del luces Cordero, tinieblas, mi las Dios, entrañas. así eres tú. Gracias, Espíritu Santo. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Él va a cumplir su luces promesa. tinieblas, Esta mi cuarentena, Dios, así eres tú. las familias se van a fortalecer. Aquí estás, Gracias, Señor. tocando mi corazón. Te adoramos, te Te adoramos. adoraré, te adoraré. Aquí estás. Sí, Señor. Ahí está sanando las familias, Te adoraré, sanando las relaciones familiares. te adoraré. En el nombre de Jesús, come el cordero en casa. Aquí estás, Un cordero por tocando familia. mi corazón. Gracias, Señor. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te amo. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú.
estás obrando. Deja que Dios obre en tu familia. Siempre estás obrando. Deja que Dios obre en tu hogar. Siempre estás obrando. Sí, Señor. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aleluya. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque Gracias, no pueda Señor. ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Sí, Señor, aleluya. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Gracias, Señor. A ti te adoramos. A ti te exaltamos. Recibimos tu palabra, Señor, el día de hoy. Trataremos de comer al Cordero en casa. Trataremos de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de conducirnos, de vivir. Trataremos de soportar la prueba y la lucha con gozo, con alegría, confiando en que tú nos sacarás adelante. Dejaremos toda contaminación y todo pecado de nuestro hogar. Lo echaremos fuera, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Procuraremos hacer misericordia, no juzgar, no criticar. Procuraremos tener misericordia de aquel que a nuestros ojos no la merece, pero de la misma manera como tú tuviste misericordia de nosotros y nos perdonaste cuando no nos lo merecíamos. Queremos practicar comer al Cordero en casa, comer al Cordero en familia. Durante estas semanas que vamos a estar fuera del templo, la iglesia sigue activa, porque la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros, en familias. La iglesia se compone por familias que comen al Cordero y vienen al templo. No se compone por un templo, sino por personas, piedras vivas, y cada uno de nosotros forma un bloque, una piedra de este precioso tabernáculo. Gracias, Cordero de Dios. Procuremos, hermanos, comer al Cordero en casa de ahora en adelante. No entre en pánico, no hay nada que temer. El Señor tiene todo en control. Aún nuestras vidas están en control. La gente se preocupa por el coronavirus como si fuera la única enfermedad en el mundo. No, así como no te puede dar coronavirus, puede haber cáncer, puede haber otras enfermedades, accidentes donde uno se puede morir. Acordémonos que nuestra vida está en las manos del Señor y que este tiempo el Señor nos lo ha regalado para que su iglesia vuelva nuevamente a comer el Cordero en familia. Yo le quiero invitar para que el miércoles a las 7 de la tarde nos sintonice nuevamente para poder tener una palabra, un consejo de su palabra, y vamos a estar transmitiendo los domingos, así como hoy, en vivo totalmente, ¿verdad? Conéctese a través de Facebook, a través de YouTube. Tuvimos un problemita ahí con YouTube el día de hoy, trataremos de tenerlo listo para la semana entrante. Por lo pronto, más tarde subiremos todo el servicio a YouTube para aquellos que no tienen Facebook y que puedan también ver la palabra y tener esta comunión virtual
verdaderamente, hermano, que se extraña mucho, ¿verdad? Como muchas veces decimos, la iglesia no es el edificio, somos nosotros, pero a veces no entendemos la magnitud de esto, y es verdad, ahorita que la iglesia está completamente vacía, solamente habemos 6 personas aquí, se siente la diferencia, porque el edificio no es la iglesia somos nosotros, y se extraña esa coinonía. Incluso mi predicación es diferente porque se siente extraño no tener personas con quien platicar, que se rían de los chistes de uno por lo menos, ¿verdad? Y así que, hermanos, yo creo que esto es para reflexionar, pero pronto el Señor nos permitirá estar aquí. Sabíamos que iba a pasar esto tarde que temprano, no sabíamos cómo ni cuándo, pero sí sabíamos que iba a suceder, y esto es solamente el principio. Imagínense nada más, si esto es solamente el principio, ¿qué será lo que viene más adelante? Así que este es el tiempo. Dios nos está dando como una cachetadita de despertar a todos para decir, hey, el tiempo está cerca, y ahorita que la gente más busca las iglesias, qué tristeza es entender ahora que cuando podíamos venir, no queríamos. ¿Cuántas veces usted o yo faltamos a las iglesias, a nuestras iglesias, por simple y sencillamente flojera, pereza o no querer ir? Y ahora que no se puede, ¿verdad? Por estas recomendaciones del gobierno, pues quisiéramos estar aquí. Lamentablemente no podemos estar todos. ¿Qué más sería para mí un gozo grande que usted estuviera aquí? Pero pues gracias a Dios que Dios no nos deja de su mano y tenemos la tecnología disponible a nuestro favor, así que vamos a estar mejorando nuestras transmisiones y tratando de tenerlo simultáneamente en Facebook y en YouTube para aquellos que no tienen Facebook. Sabemos que no todos tienen Facebook. Le voy a recomendar que se suscriba también al canal de YouTube. Necesitamos llegar por lo menos a los 100 suscriptores para poder nosotros transmitir a través de una aplicación mucho más sencilla. Así no lo tenemos que hacer por la computadora, sino ya podemos utilizar cualquier celular para poder transmitir en vivo a través de YouTube. Así que si usted no se ha suscrito en YouTube, tenemos creo que 40, necesitamos unos 80 más para que se suscriba. En Facebook tenemos ya casi los 300, así que yo creo que se puede echarnos la mano. Ustedes que pueden, ¿verdad? Métanse a la página de YouTube y solamente suscríbanse al canal para tener por lo menos 100 personas, y que así YouTube nos deje utilizar celular o tableta para poder transmitir en vivo, porque de otra manera tenemos que usar la computadora, y ese fue el problema hoy, ¿verdad? Así que ayúdenos un poquitito en eso. Recuerde entonces, hermano, durante las próximas 2 semanas vamos a estar fuera, pero vamos a estar transmitiendo en vivo los miércoles a las 7 de la tarde y los domingos, como el día de hoy, a la 1 de la tarde. Así que pues no hay más, hermanos, más que orar para bendecirlo, y pues nos estamos viendo, ¿verdad? A través de Facebook, a través de YouTube, y claro que sí, comunicándonos cada día. Y tenga cuidado, cuide a su familia, cuide sobre todo a los más vulnerables, ¿verdad? Estemos tranquilos, cooperemos, ya deje de comprar papel, por el amor de Dios, hermano, deje de comprar papel, no le va a salvar nada la vida el papel, ¿verdad? No, hermano, compre lo necesario, ¿verdad? Y trate, hermano, yo sé que muchos hermanos se fueron hasta de vacaciones. No, hermano, no es para irse de vacaciones, ¿verdad? Y andan en la playa ahorita en Cancún, hermano, imagínense. Bueno, véngase, pero quédese en cuarentena por lo menos unas 2 semanas en su casa, ¿verdad? Vamos a orar para ser despedidos de esta transmisión, y nos vemos, nos conectamos el día miércoles a las 7 de la tarde. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos diste de poder estar aquí, a este grupo, Señor, de servidores que, Señor, tomaron de su tiempo para venir. Señor, los que están ahorita en la cabina, los que nos ayudaron con la alabanza, Señor, te doy gracias por ellos. Yo sé que muchos otros servidores les hubiera gustado estar aquí y no hubieran dicho que no si yo les hubiera dicho que vinieran. Yo sé, Señor, que muchos de ellos, Padre, desean con todo su corazón venir y servir. Padre, no es posible por hoy, pero
más adelante, Señor, tal vez aprovechemos ya un poquito más los servicios y entendamos qué tan bueno es estar en tu casa y qué tan difícil es pasar un día fuera de ello. Señor, yo te pido que tu palabra penetre, llegue a donde tiene que llegar, que produzca, Señor, el fruto deseado por parte tuya, Señor, que esta semilla germine, Señor, y crezca y dé fruto. Padre, comer al cordero en casa, empezar a hacerlo nosotros como padres de familia con nuestros hijos y cambiar todas esas cosas que tenemos que cambiar, Señor, para disfrutar de una paz, de una coinonía espiritual con nuestras familias, para que cuando regresemos a este edificio y nos reunamos nuevamente como iglesia, podamos ser, Señor, familias fuertes y sanas. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos, Señor, ayúdanos, protege nuestros hogares, guárdalos de cualquier enfermedad, a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Señor, Padre, en el nombre de Jesús pedimos, Señor, por cada uno de ellos. Padre, te doy gracias el día de hoy y que el día miércoles podamos conectarnos todos nuevamente para, Señor, aprender de tu palabra, para tener un consejo de tu palabra y poder orar todos juntos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor. Amén y amén.